Buenas, mi nombre es Gibson. Quería hacer un video para desmontar todo lo que diga Dallas o todas las cosas que dijo en el debate, porque una cosa es hacer show y otra es que tú estés diciendo la verdad. Primero quiero confesar, sufro de los ojos, por eso tengo que estar con estas gafas, ajustar la luz, están las gotas para que sepa, entonces no puedo estar mucho tiempo en la computadora, así que trataré que este sea el primer video que verá, el primer video que es, así que perdonen la falta de profesionalidad. Tampoco planeo ser youtuber, así que el puro hecho de usar OBS me está dando pereza aprenderlo y luego tener que aprender a editar. Nah. Si les interesa la verdad, se van a quedar sin importar si les parezca entretenido o no, porque una cosa es que tú mantengas algo injusto y otra es que tú te des cuenta que lo que estás haciendo no es correcto. ¿Sí? Trata de no convertirte en lo que quieres destruir. ¿Ok? Dallas dijo que no se podía entender algo si no podías ponerlo en palabras, cosa que es falso. Nosotros podemos entender una parte, así como cuando vemos una película, entendemos toda la película, pero no podemos recordar todos los textos que vimos. El cerebro funciona mucho más rápido que eso. Y también dijo que si yo sabía de lógica, tenía que saber de filosofía, como que si fueran la misma cosa, cuando la filosofía, como vemos aquí, la filosofía apaña lo que es la moral, lo que es la razón. Hay tantas filosofías como personas, entonces esto puede llevar a la subjetividad. Sin embargo, hay en la filosofía uso de la lógica, más no es lo mismo, porque la lógica ya es algo que es tomado tan en serio como una ciencia formal, tales como las matemáticas. ¿Cómo sabemos evidenciar que existe lógica? De hecho, gracias a las matemáticas. Todo lo que se descubre como una verdad pasa a formar parte de la lógica. Entonces es la lógica, digo, es la ciencia más poderosa. Bueno, ahora pasaremos a ver el debate de Dallas y Rigoberto y desde cero, investigando los términos que él da, podemos mostrar que se puede entender. Para que Sí. arranquemos. Bueno, antes de iniciar propiamente con el debate, yo sí quisiera decir de que yo sé que hay mucha gente que está muy consciente de que el tema es cristiano contra ateo y ciertamente íbamos a debatir eso. El formato se pasó el 22 de septiembre, pero Dallas, por una situación personal, nos escribió y dice que no puede hablar de ese tema. Igual él va a expandir su versión, ¿no? Pero pues no vamos a hablar de eso para que sepan, no vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Hace no menos de 40. Importante aquí, Dallas dice que Rigoberto le empezó a faltar de respeto. Cosa que aquí vemos que el primero en faltar de respeto a todos es Dallas, porque está cambiando tema y dice que fue por algo personal. Él luego un video dice, después de esto desahogándose, dice que es porque le da pena a Rigoberto. O sea, ¿qué tiene que ver eso con un debate? O sea, ¿acaso a Dallas no le gusta humillar siempre? ¿Por qué no hacerlo aquí también? Si es un tema que él dominaba, ¿no? Pero bueno, primera falta de respeto. 28 horas o 24 horas aproximadamente se me notificó de que, bueno, quería ver si podíamos abordar de otro tema. Y pues bueno, yo accedí para no hacer ningún tipo de hostilidad. Quiero decirles de que Dallas y yo no estamos con ningún tipo de hostilidad, simplemente que él no quiere debatir sobre la existencia de Dios. Pero Dallas va a presentar propiamente la noticia de que pues vamos a debatir como segundo debate. Así que Lo hacíamos más tarde, o sea, no te digo que no, solo que un poco. en diciembre, ¿qué día tiene? Vamos al tema, que se nos aburre la gente. Bueno, lo digo si quieres que entiende que quiero que me concedas la fecha del segundo debate. Sí, que sí, Todo que sí, pero ya te dije que sí, ya te dije que Bueno, sí. pero ¿qué fecha quisieras en diciembre? No lo sé, ya lo programaremos de forma específica. Vale. Bueno, está bien. Bueno, Dallas, debatimos en diciembre entonces. Bueno, que Dallas, sí quisiera decirte lo siguiente. En cuanto propiamente como yo te concedí el cambio de temática, para ayudar mi tesis sobre por qué el aborto está mal. Uno contestando, es decir, repetidamente como en un debate, hacer una pequeña presentación todos de vuelta y hemos vuelto para quedarnos. Listo.
Bueno, en mi discurso de apertura, accediendo a la temática del aborto 24 horas antes, voy a adjudicar de que solamente existen dos tipos de proposiciones, aquellas que están justificadas o aquellas que están injustificadas. Así que antes debemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de nuestra creencia, acompañado de verdades metafísicas. Buscamos, ¿qué no entendemos? Epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, sus fundamentos, métodos, alcances y validez. ¿Ok? Metafísica. La metafísica es una rama fundamental de la filosofía que estudia la naturaleza última de la realidad, indagando en los principios, causas y estructuras fundamentales del ser más allá de lo físico. Hasta ahora, algo que te está diciendo que es una forma de ver la verdad. Número 1. Mi sistema de pensamiento se va a basar en la existencia de una realidad objetiva. Tenemos un marco de lo real, una realidad que podemos constatar por medio de los sentidos. 2. Todo entendible hasta el momento. La aprobación de la razón, pues negar la validez de la razón destruiría cualquier esquema de funcionamiento ante cualquier afirmación. Negar la validez de la razón destruiría cualquier esquema de funcionamiento. Es decir, si te pones diciendo que nada existe, que todo es subjetivo, entonces no tendría sentido discutir. Está fortaleciendo su argumento, lo está blindando, como él dice. Y 3. Principio de no contradicción, pues un aborto no puede ser bueno y no bueno al mismo tiempo y al mismo sentido. Bastante lógico, principio de no contradicción. O eres o no eres. Luego tenemos el principio de finalidad, que es un fin teleológico formulado para que todo ser que tiende a un fin, pues tiene un valor propiamente de diseño y materia y forma. Ahora, también tenemos un principio de identidad, de dignidad ontológica, que esto es lo que tiene valor en sí mismo, no puede ser reducido a un medio. Ok. ¿Qué es ontológica? Ontológico es un adjetivo que se refiere a la ontología, una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la existencia, el ser y la realidad. Sigue en lo que es filosofía. Ahora, solo sobre esto voy a montar todo mi sistema epistemológico para justificar que el aborto está mal. Observación empírica, dialéctica, intuición y método científico. Por supuesto que sin reducción al fisicalismo. Ahora, vamos a iniciar con el análisis. Importante que también menciona el método científico. Es decir, no todo lo que dice Rigoberto son barbaridades, como luego dice Dallas. De la realidad, porque para poder responder si el aborto es bueno o malo, tengo que analizar la realidad. Número 1. Si una proposición es pertinente a la realidad, entonces todas las demás proposiciones deben ser falsas. Lo que define como vida, luego no se puede definir como no vida, principio de no contradicción. Al refutar el aborto, solo necesito establecer qué es y cómo funciona la realidad. La realidad es todo lo que es en cuanto a lo físico y lo metafísico, porque no solamente lo único que existe es la materia. Roger Penrose, físico no creyente, divide el mundo matemático, material y mundo mental. Desde que aceptamos esto, Dallas, ninguna creencia puede ser reduccionista, ni materialismo filosófico, que es propiamente contradictorio. Sobre esto, entonces, construimos en la concepción ontología moral que ningún proceso físico-químico puede probar, y entes en participación que participan de un principio siendo sustancia existente en la realidad, de modo que en la realidad encontramos sustancias individuales de naturaleza racional. Sobre este marco se construye con absoluta certeza el concepto de persona, quien es el concepto dado por Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Dicha definición acompaña dos verdades, una en acto y una en potencia. Ahora, aquí hay potencia y discernimiento moral en la concepción y hay acto de personificación ontológica en la concepción. Así que queda establecido que si ese individuo posee potencia y acto en estas dos verdades. Luego, pertenece al cuarto grado de perfección, donde el ser humano no solamente es como la roca, sino que es, vive, siente como un animal, pero no solamente es esto, sino que es, vive, siente y piensa, cuya categoría es el ser mayor del ser humano. Tiene potencia y discernimiento moral y acto de personificación ontológica es persona. Dicho esto, si posee estas dos características, nadie puede ser abortado. Porque el aborto es un acto deliberado e inmoral, esa es la definición.
Ahora, en la evidencia científica de que es sustancia individual, cito el libro de El ser humano en desarrollo, embriología en orientación clínica, por Antonio Cruz. Dice, el desarrollo humano comienza en la fertilización, el proceso el cual un gameto macho espermatozoide se une con un gameto hembra y forman una sola célula llamada cigoto. Esta célula altamente especializada y totipotente marca el principio de cada uno de nosotros como individuo único. Al ser humano con potencia y discernimiento moral, se suscriben los principios de bioética, principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y principio de justicia, adjudicando a la concepción el inicio de la vida. La vida es un hecho, Dallas, y no es un derecho, sino que propiamente se tiene derecho a sobrevivir, y propiamente se parte del hecho. Cito al biólogo nuevamente Antonio Cruz, y dice el huevo cigoto posee autonomía desde el punto de vista genético, ya que aunque dependa del útero materno para su nutrición y excreción, su desarrollo estará guiado por la información que contienen sus propios genes. Ahora, presentaré 3 blindajes argumentativos. Rigoberto. Un segundo, antes de que continúes con los 3 blindajes, guárdate, quédate ahí. Es importante que le digas a tu equipo que ahora mismo soy un poco saturado tu micrófono. Me lo está diciendo todo el chat. Se está oyendo saturado el micrófono. Me ayudan. Vale, es importante. ¿Cuántos minutos llevo? No entiendo todavía los atajos aquí. Vale, ya está. Ya no, si nosotros por aquí ya no es. Ya tú has tocado lo que tenías que tocar. Un poco saturado y se te oye muy alto. Entonces, si podemos bajar eso un poquito y ya continuamos. Hasta ahora con lo que revisamos se entiende lo que está diciendo Rigoberto. Y está citando ciencia también. Ok, listo. Muy bien, voy con mi blindaje argumentativo, en donde hay un blindaje. ¿Estás bien aquí? ¿Me escuchan bien aquí? Sí, mejor. Ok, listo. Ok, excelente. Voy con un blindaje argumentativo en donde voy a argumentar un blindaje ontológico aristotélico tomista, una moral formal base el pensamiento kantiano y una dialéctica identitaria desde el hegeliano. Ahora, el silogismo aristotélico va de la siguiente forma. Toda sustancia individual de naturaleza racional posee dignidad intrínseca desde su constitución sustancial. Ahora, aquí tenemos a Santo Tomás que dice que la persona es lo más perfecto que existe en toda la naturaleza. 2. El embrión humano desde la concepción es sustancia individual de naturaleza racional. Así que por lo tanto el embrión humano posee dignidad intrínseca desde su constitución. Para eso tenemos a John Finnis que dice, en Natural dice, la vida humana es un buen básico, irreductible y absoluto. Ahora, abortar destruye un bien ontológicamente absoluto, no es reducible, por ejemplo, a intereses meramente subjetivos, y negar la dignidad de la embriología es negar la universalidad racional del principio de persona. Reconocer la dignidad embrionaria fundamenta los derechos humanos coherentes sin exclusiones arbitrarias ni subjetivas. Desde la base moral kantiano, tenemos que todo ser que puede ser tratado como un fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. Para esto tenemos también en la obra de Immanuel Kant que dice, obra tal modo que use la humanidad siempre como un... Si se dan cuenta, él le dice la base moral kantiano y le explica lo que dice. No es como que te está usando solo tecnicismos y ya, te está diciendo exactamente lo que dice, entonces tú puedes rebatir eso que te está diciendo, con lógica. Fin y nunca como un medio, de modo que negar la condición en fin en sí mismo convierte al humano en un mero instrumento. La moralidad kantiana exige una universalidad y negar obviamente los embriones contradeciría la coherencia deontológica fundamental. Luego tenemos que respetar los embriones porque obviamente tiene una finalidad y este es el fin teleológico dado que existe una sustancia individual de naturaleza racional. La premisa menor de la base moral kantiana es que el embrión humano posee en sí mismo la especie en fin en sí mismo. Lo que quiere decir es que Kant lo que dice es que la humanidad en cada individuo exige respeto sin importar su estadio vital. Entonces, por supuesto que desde que es concepción ya es vida y se respeta como una persona más. El embrión posee naturaleza humana y excluido esto sería totalmente arbitrario. Así que, por lo tanto, el ser en fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. Así que sobre esto se establece una base ontológica y una base moral formal. Ahora, luego tenemos el silogismo hegeliano, que el individuo es síntesis entre lo universal, es decir, la idea del espíritu objetivo, y lo particular, la vida singular y concreta. Luego tenemos también el embrión como individuo concreto que porta la totalidad potencial de la idea humana y su negación no es mera biología. Así que su negación es el desarrollo del espíritu humano, dado que el materialismo es propiamente contradictorio. Así que la conclusión, por tanto, es abortar, es interrumpir violentamente la dialéctica del espíritu humano, negando una manifestación concreta de la libertad. No me estoy aferrando a Hegel ni a Kant.
pero desde una cosmovisión cuya cosmovisión explica la realidad en su totalidad, es más que suficiente para establecer qué es vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Quien niegue la sustancia, por ejemplo, si Dallas es pro aborto, está negando la sustancia y por lo tanto caería en el absurdo de que niega su propia existencia, puesto que niega lo que sustenta ser persona. Conclusión, el aborto es asesinato. Wow. Vale, cambiamos de plano a Dallas. Ahora, Dallas, tienes tú la oportunidad, el momento de presentar tu tesis. Vale, antes de entrar dentro del tema, me gustaría decir, y esto, porque es que me hiciste un ataque ahí personal muy gratuito, me parece, al inicio del todo, que además de alguna forma reflejas una situación de algo que estuvimos hablando en privado y lo representas para la gente como si aquí yo fuera un payaso y tú diciendo que eres poco profesional por incluso aceptarme cuando yo te dije de atrasarlo un poco, pero al final quedamos en hacerlo igualmente sobre otro tema. En ningún momento he dicho que no, en ningún momento he dicho de no debatir sobre eso, simplemente dije que lo atrasamos un poco nada más. Pero bueno, me parece muy feo esto por tu parte, decirlo de esta manera, y más aún habiéndome entrado el debate como de buena manera y ahora te me pones súper agresivo de la nada. Pero whatever, voy a explicar mi punto y las desarrollo, así que podemos empezar con el tema. Bueno, para mí el aborto, evidentemente estoy a favor de él, ¿vale? Y he preparado una serie de, supongo que está viendo ahora mismo aquí en directo, he preparado una serie de puntos y también estudios que todo el mundo puede consultar los enlaces que les dejo aquí puestos para que vean que no hablo por hablar, ni hablo de tonterías, ni nada del estilo, ¿vale? El primer punto de todos que quiero tratar, voy a resumirlo muchísimo, luego profundizamos más al respecto. El primer punto que quiero tratar es lo fácil que es quedarte embarazada, y es que mucha gente tiene la concepción de quedarte embarazada lo haces porque quieres, y eso es algo que no es así. Incluso métodos que más se usan, como por ejemplo es el condón, en el uso normal del condón puede tener perfectamente un 13% de probabilidades de fallar. Por ejemplo, que se explote, que suele suceder, o que se te quede dentro, que también puede suceder. Entonces, el embarazo puede ocurrir incluso a veces sin darte ni cuenta, porque hay mucha gente que está practicando, la luz no está tal, y al final terminas dentro sin darte cuenta y llegó el lechero y nadie se da ni cuenta de lo que ha pasado. Y luego queda el embarazo, con lo cual no es tan fácil el decir, no, quien se queda embarazada es porque quiere. No, muchas veces incluso tomando métodos anticonceptivos, no es tan sencillo. Y se estima que alrededor del 48% mundial de los embarazos eran no planeados. Después, como he dicho anteriormente, el 13% de las veces de riesgo habitual del condón puede fallar, el 2% se usa de forma perfecta, que esto es importante, por eso dice el 98% de efectividad. Luego, la vasectomía, que es la que tengo yo, por ejemplo, a pesar de que es de las más seguras, tiene el 0,15% de probabilidad de fallar también, y eso es otra posibilidad que está ahí. Después, alrededor del 40% de mujeres en edad reproductiva ha tenido al menos 2 embarazos no deseados en su vida, y en lugares con pobreza, peor todavía, repitiendo bucles de pobreza. Las complicaciones de quedarte embarazada son muchas, desde enfermedades gestacionales, trastornos hipertensivos que pueden provocar fallos cardíacos y más cosas, diabetes gestacional, mayor mortalidad general o reducción de la calidad de vida. Y esto es muy importante, no quiero que en ningún momento se diga que yo niego que es vida, porque lo es, para mí es vida incluso antes de la concepción. Tus espermatozoides ya están vivos de por sí, los óvulos ya están vivos de por sí. Aquí no es una cuestión de si está o no está vivo. Primera equivocación de Dallas. Hablamos de vida humana. En esto él se sujeta para decir, entonces cuando te masturbas estás matando muchos organismos vivos. No, estamos hablando de vida humana. Y lo que tiene que desmontar es por qué es más justificable matar esa pequeña vida humana a joder la vida de la persona adulta. Y eso no sé si es porque tuvo miedo de reconocer que sí es matar, pero se fue por las ramas con que todo es vida y no está siendo equivalente a que hablamos de vida humana. Es una cuestión de qué es lo más correcto que hacer y cuál es el mal menor general. Anualmente unas 700 mujeres mueren solo en Estados Unidos. No he encontrado muchos datos de otros sitios, pero en Estados Unidos, que es un país todos muy desarrollado y con un montón de calidades médicas, 700 mujeres mueren anualmente por complicaciones relacionadas con el embarazo, teniendo en cuenta que el 84% son prevenibles, pero muchas veces pues no ocurre, mucha gente no va tanto al médico o qué sé yo.
Los problemas físicos y mentales que pueden ocurrir, entre ellos muchos que voy a leer luego a continuación, por ejemplo, desde aumento de peso permanente, habitualmente psicológico, problemas de incontinencia urinaria que puede ocurrir de forma absoluta, estos problemas del embarazo general, ¿vale? Perder dientes, que es algo que realmente sucede en las mujeres embarazadas, pérdida permanente de pelo, enfermedades de piel, manchas permanentes, desprendimiento de los músculos abdominales, ensanchamiento de las caderas permanente, estrías, y estos son algunos ejemplos. Las cosas más comunes ocurren que al 90% de las mujeres se les queda habitualmente la barriga así, con lo cual no es algo que digamos que tienes que tener de forma no consentida cuando quieres tener un embarazo, lo cual lleva muchos riesgos. Si quieres tener hijos, perfecto, maravilloso por ti, pero la cuestión es que es algo que la gente tiene que poder decidir de forma individual y no que alguien le obligue, ni mucho menos se olvide desde la ley a tenerlos. Fluctuaciones en estrógenos, luego temas de matrimonio sufren, se calcula aproximadamente que el 67% de las intimaciones maritales se reducen, divorcios a causa de problemas con los niños, insatisfacción, etc. Y en hijos no deseados es mucho peor, probabilidad mucho más alta de madres usando drogas en hijos no deseados, madres con hijos no deseados que se lo dejan a los padres, a los abuelos, a los tíos, algo que es de hecho muy común en LATAM, que mucha gente deja a sus hijos con otras personas porque no los quiso tener. Beneficios de permitir el aborto de las mujeres. No solo aumenta su calidad de vida, sino aumenta la calidad en sí económica del país, al poder permitir a las mujeres decidir cuándo tener un hijo y cómo tener un hijo. Las percepciones de las mujeres acerca de cómo efectivamente pierden tanto dinero como trabajo como educación a la hora de tener un hijo no deseado importante, no planeado. Estudios psiquiátricos que ya explicaré con más extensión ahora. Legalizar aborto mejora un 68% de la pobreza general en mujeres versus las que se lo negaron. Aquí tenéis el artículo del paper científico por si lo queréis leer. Estudios que, un momento que no se ve del todo algunos, ahora. Incluso en países pobres, permitir la legalización del aborto aumentó la participación de la economía del 2 al 5% de las mujeres en muy poco tiempo. Los riesgos de abortar de forma ilegal, porque tú, aunque lo quieras prohibir, no lo vas a impedir. Es exactamente lo mismo que pasa con las drogas. Por mucho que las prohíbas, no las van a dejar de comprar y no las van a dejar de usar. Y si os fijáis, el riesgo en los países de mortalidad es el mismo es superior cuando está más prohibido o más restrictivo el aborto. También ocurre el mismo nivel de mortalidad en los mismos países donde está más restringido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, podéis ver estas estadísticas que son de Rumanía específicamente. ¿Cuál es el problema de Dallas? Lo que está diciendo está muy bien. Si nos vamos a ¿qué es más justo? Tener un hijo que tú no quieres es injusto, sea por violación o sea porque, como explicó al principio, es muy fácil quedar embarazada, joderte el cuerpo con estrías, que se hace de menos, pero es algo que afecta bastante psicológicamente a las mujeres y la verdad no nos gusta. Y está bien, pero él no está enfrentando sus argumentos con los de Rigoberto, solo está haciendo una exposición. Y eso es como una muestra de que Dallas no sabe debatir, ¿ya? Por eso cuando yo debatí con él, si no sabía un tema, ay ya, qué bruto, póngale 0. Eso no me hace bruto, simplemente me hace desconocer un tema que yo acepto no saber. A diferencia de él, como vamos a ver en este debate, que él se dedica a descalificar a Rigoberto y en vez de decir que no sabe, dice, eso son tonterías, eso son barbaridades, acepta que no sabes y ya. Acepta que no sabes y juega con lo que tienes, pero enfréntalo al argumento del otro. No solo lo expongas, no solo es leer. Sigamos. Que estuve leyendo de cómo cuando se restringe el aborto aumentan las muertes por aborto, cuando se dejan de restringir vuelven a bajar de nuevo. Luego, cuándo es vida y cuándo no, que esto es importante también. Hay varios estudios científicos aquí que os recomiendo leer si queréis. Y esto también entra el tema moral de cuándo se considera vida, cuándo no se considera vida. Todos los estudios determinan que el sistema nervioso se produce alrededor de las 24 a 28 semanas. Antes de eso, el feto no puede sentir dolor. Y esto es algo que está constatado por muchísimos estudios. Hay algunos que lo reflejan en las 12 semanas, pero estos están muy criticados precisamente porque es más un acto reflejo que algo que realmente haya tenido ese feto una evolución. A fin de cuentas, tú cuando tienes, por ejemplo, tienes el motor de un coche, pero no tienes el coche tiene que ser entero para poder funcionar. Pues lo mismo ocurre con un bebé, cuando no está totalmente formado, no puede sentir de la misma manera que un ser humano. Significa que no vaya a ser un humano, pero no puede sentir de la misma manera que un humano. Y aquí ya son preguntas. Ya con esto he terminado el resumen resumido de lo que quería tratar. Vale, ha quedado completamente clara tu tesis, Dallas. Ahora le vamos a dar la palabra a Rigoberto.
Bien, en dado caso, Dallas me acaba de dar todo el debate. De hecho, acabo de ganar técnicamente. Si esto se tratara de un partido, iría 1-0 técnico, por la sencilla razón de que el aborto es la negación de la vida, pero él, de hecho, acaba de confirmar, y pensé que iba a ser incoherente con su cosmovisión, dado que en el video mi problema con los pro-vida, en el minuto 25:59, en resumen, el aborto está mal, cito, ¿el aborto está mal? Pregunta Dallas y dice, depende del punto de vista que lo veas. Claro, es relativista, pero luego hizo, sí está mal. Claro que sí está mal. De hecho, por supuesto que es vida. ¿Y cómo sé que es vida? Por supuesto, porque hay una sustancia individual de naturaleza racional, el biológico, que es el cigoto humano, que cumple con todas las propiedades de un ser vivo, metabolismo, crecimiento, capacidad de división celular. Ahora él dice, bueno, pero es que no siente. Bueno, esto es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque un bebé no recuerda nada y no por eso se mata. Un anciano con Alzheimer tampoco. Me pregunto qué pasa ahí, querido Dallas. La memoria no se hace la persona. La vida sí, y eso es una distinción muy importante que no estás entendiendo. De hecho, la persona se define por esencia, no por funciones accidentales. Y si te tratara de si siente o no, es completamente inmoral de tu parte. La memoria es accidental, no esencial, para que sepas. Y te vas a hacer un favor, la falta de memoria no quita la humanidad, para que sepas también. Así que, de hecho, el erudito Roger Jones dice, definir la humanidad por funciones como recordar o razonar es arbitrario. La única línea objetiva es la evidencia del ser humano desde la concepción. ¿Quieres sacar académicos? Yo también saco académicos. Así de sencillo. Y esto se ve en el 2008 en Defensa de la Vida Humana. Así que no, propiamente, aunque no tenga conciencia, sí que es vida, y la negación no va desde si siente o no, la negación va de la sustancia individual de naturaleza racional, el cual di un silogismo básico, toda sustancia individual de naturaleza racional es vida, la concepción es una sustancia individual de naturaleza racional, por lo tanto la concepción es vida, y hacer lo contrario es matar. Un recién nacido, Dallas, para tu información, no tiene autoconciencia plena, entonces ¿se puede matar? Pregunto, un absurdo lógico, 1, 2-1, 2-0 mejor dicho, porque ese 1 pues me lo acabas de dar a mí, y sí, ríete tranquilo porque te estoy acorralando y no puedes contestar, y además no vas a sustentar ningún tipo de argumento. Un adulto dormido, te pregunto, ¿tampoco tiene conciencia? Bueno, así que la conciencia viene con el tiempo, la dignidad desde el inicio, ¿ok? Esto es 2 más 2 para que sepas. La persona se define por su naturaleza racional y el embrión tiene naturaleza racional. Ahora, ¿quieres sacar una serie de consensos? Yo puedo sacar una serie de consensos en donde los biólogos establecen de que es sustancia individual de naturaleza racional y es el inicio absoluto de la vida. Ahora, ¿me puedes decir de que no es deseado? Bueno, la dignidad tampoco desea los deseos subjetivos, lo siento, Dallas, con esa lógica los padres podrían eliminar un hijo adolescente, no deseado. Por eso, el deseo nos da ni quita la dignidad. La vida se trae de fábrica, se trae desde la sustancia, se trae desde el fin teleológico, desde el fundamento, cosa que no has hecho. Solamente has hecho una maniobra de decir, bueno, argumento emocional, pero yo no trato un argumento emocional, yo trato un lógico intelectual. Así que la dignidad es intrínseca, no depende del deseo ajeno, para que sepas. Y el embrión tiene dignidad aunque no sea deseado. Y aquí te va una desde Buenos Aires, Argentina, para que sepas. Chabón. No se puede matar por no ser deseado, así de sencillo. Así que esto se puede resumir de una manera muy sencilla, Dallas. Los derechos humanos no dependen de la opinión de los otros. Los derechos humanos son derechos humanos y dignifican a la persona, que es mi sistema epistemológico. Si tú quieres refutarme, tienes que refutar el principio de no contradicción, principio de dignidad ontológica, cosa que no estoy viendo en tu discurso de apertura, una antítesis. Espero que en tu discurso de refutación refutes mi silogismo, de lo contrario haré un gane técnico. Ahora, nadie pierde su dignidad porque otros lo deseen, decía Carol White en Responsabilidad Humana, decía, la dignidad es intrínseca, no depende del amor de los demás. Ahora, en este momento, Dallas, te pregunto, ¿has brindado un momento para decir que el aborto es completamente justificado? No, porque entonces Dallas tendrá que justificar, si quiere salir de este dilema que lo compromete, en 2 opciones: justificar la muerte por un medio de bienestar humano, lo cual es totalmente absurdo. De hecho, tiene que justificar que la muerte es un medio absoluto para un bienestar de otro. Dallas, básicamente la lógica es, mira, vamos a pasarla mal, por lo tanto hay que matar. Bueno, Dallas, me pregunto qué pasa con la vida del bebé. Y me puede salir con que es mi cuerpo, es mi decisión. Bueno, espero que no salga con ese dilema feminista, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo del bebé, y el bebé es una sustancia individual, un ADN distinto que merece vivir, y yo abogo por la justicia. O tendrá que lidiar con el absurdo de negar que es vida, lo cual tiene que negar el concepto de persona y todo el consenso académico. Así que este consenso académico entiende de la concepción y toda sustancia individual de naturaleza racional es vida. En acto o en potencia, la concepción es sustancia individual, por lo tanto la concepción es persona, pro vida es la mejor opción. Muchas gracias. No entiendo qué es lo que no se le entiende a él, si está explicándote paso a paso a qué se está refiriendo. Como dije, Dallas no confrontó su idea, porque ahí lo que tendría que hacer Dallas es, ok, es vida humana, pero ¿por qué
deberíamos elegirla sobre la otra. Tiene que elaborar sobre eso y en eso sí le puede ganar el punto a Rigoberto, porque Rigoberto dice que la vida no importa, porque es emocional ese argumento, pero es una objetividad que la persona lo va a pasar mal. Sobre eso tiene que elaborar Dallas. O podría elaborar sobre, ok, a los 3 meses no es vida porque sin cerebro no se puede considerar vida. El cerebro es lo que nos da la vida. La gente que no tiene cerebro no tiene vida. Sobre eso tiene que elaborar, pero aquí vemos que él ya cae, empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Y en el debate conmigo me mintió, dijo que siempre tenía respuesta, que siempre tenía respuesta. Y como dije, Dallas no reconoce que no sabe algo, habla como que supiera. Dallas, te toca a ti los 5 minutos de réplica o bueno, lo que consideres. Me gusta que no os estáis interrumpiendo, no estoy nada acostumbrado a esto, cosa que agradezco enormemente. De preguntas y respuestas, porque claro, son muchos puntos que ha dicho, entonces ahora, o sea, ¿cuándo vamos a poder hacer preguntas y respuestas? Rigoberto, Dallas, yo, para dado que sepas. Rigoberto, Dallas. ¿cómo le dejas que Burlándose lo mismo que yo cuando le dije, pasemos al siguiente tema? Parece un niñito, Dallas. haga preguntas ya directamente? Bueno, el debate es formal, Dallas, así que tienes que hacer una refutación a las premisas tal cual como yo hice la refutación a tu primer discurso de apertura. Entonces yo lo que hice fue refutar tus argumentos. Yo espero que Dallas refute mi silogismo por medio de un silogismo técnico o haga una afirmación a mis premisas que son proposiciones Pero es que has son dicho falaces. barbaridades que yo no dije en ningún momento, entonces yo hay cosas que para poder hacer el punto tengo que preguntarte, si no, no hay... La segunda falta de respeto de Dallas, quien dice que Rigoberto le faltó el respeto primero. Segunda falta de respeto de Dallas. Primero, nos hace creer a todos que iba a ser un debate sobre Dios. Queda mal con nosotros. Y luego dice, ha dicho barbaridades, descalificando. Y no contraargumentando. No hay forma de poder hacer ningún debate. Entonces desde ahí ya se prostituye el debate. O sea, tú ya no puedes quejarte. Después de que usas esas palabras ya no puedes quejarte si luego te hacen quedar mal o lo que sea que te hagan. Debate, eso de debate formal no tiene ningún tipo de sentido. Una pregunta. En PowerPoint estamos haciendo un debate. Una pregunta. Bueno, aquí lo único que trajo PowerPoint está bien. Yo tengo documentos aquí también. Pero Dallas, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos escuchaste mi discurso de apertura? ¿Sí? Ok, refútalo. Es que no tengo nada que debatir en lo que tú has dicho porque no me parecen que sean argumentos para poder debatir. Acabo de decir que sí se puede debatir. Con lo mismo que tenía Dallas le puede rebatir. Pero entonces, ¿a qué viene, pues? Y aquí hubo preparación, ojo. A mí me subió con la típica de y solo si quieren hablar de este tema pueden subir, si no, no. Entonces yo tengo que poner que voy a hablar de ese tema, aunque yo quiera hablar de otras cosas. La gente no está tomando en cuenta que él elige cuando quiere y sin avisar. En cambio, esto es un debate en el cual vas con preparación. Deberías saber los temas fuertes y cómo blindar esos temas fuertes. Y aquí ya está metiendo excusas. Aquí ya Dallas ya perdió. Y dice que él ganó. Aquí ya perdió. Que luego le saca un punto. Aquí ya van como 3-0. Entonces no hay argumentos. A ver, yo si esto se queda estancado, Rigoberto, dejemos o no sé cómo lo ves tú, yo no quiero posicionarme. Bien, mira, Dallas, después de haberte cedido el tema de hoy, que de hecho tuve 24 horas para prepararme, voy a cederte nuevamente el formato. Mira cuántas cosas te he cedido. Voy a cederte los 5 minutos de respuesta. Pero eso te afecta. Pero ¿por qué tú pones tan chulo? No entiendo la necesidad. Falacia Yo cuando he dicho que lo ideal, o sea, yo cuando he dicho de falta de memoria, yo nunca hablé de falta de memoria. Tú has hablado de falta de memoria. Implícitamente, y si dices que no hay nada o que no siente, claramente estamos hablando de una ausencia de cualquier sensitivo. Porque no está formado el cerebro. No tiene nada que ver con la falta de memoria que tienen los niños pequeños. Define bien. Dallas, él te tuvo que elaborar gracias a que tú no elaboraste que esos puntos que estás tocando van contra lo que él está argumentando. Solamente estás tirándolas, exposición, no estás debatiendo, Dallas, no sabes debatir, Dallas. Entonces él te está explicando, aun si tú quisieras coger esto, te refuto. Aun si tú quieres coger esto, te refuto. Aun si quieres coger esto, te refuto. No tienes herramientas. Vida. ¿Define vida? Un espermatozoide es vida. Un óvulo es vida, incluso sin fecundar. Excelente. Define ahora vida humana.
vida humana es, y podría ser, el feto, en el momento de la fecundación, el proyecto de vida humana, y luego dónde lo quieras considerar tú, y eso depende de tus valores morales. Pero que es vida humana en el momento en el que ambos ADNs se... Bueno, no, realmente podría ser el espermatozoide también vida humana. Otro punto que pierde, o sea, la moralidad no dicta lo que es vida. La moralidad es subjetiva. O sea, la gente puede considerar buenísimo algo que es malísimo y no por eso va a ser bueno. Aquí lo que dictamina es la ciencia y él debería basarse en la ciencia. Pero luego vamos a ver cómo dice que la ciencia no dictamina las cosas. Realmente, porque tiene ADN humano y no deja de ser vida humana. Entonces podría ser eso también vida humana. Si te revisas cuando el niño es un bebé, es un proyecto de bebé y en el momento en el que termina de formarse, entre las 24 y 28 semanas, es un bebé 100%. Antes de eso es un bebé en proceso de formación. Y ahora bien, te vuelvo a preguntar, ¿cuándo hablé yo de memoria? ¿Cuándo? Dijiste Nunca. de que no sentía. Está implícita la afirmación. Dije que no estaba formado, no puede sentir dolor. Un recién nacido, te hago una pregunta, ¿un recién nacido está completamente formado? Un recién nacido está completamente formado, sí. No tiene conciencia, falso. Otra cagada de Dallas. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que un recién nacido no tiene conciencia? No tiene conciencia. ¿De dónde sacas eso? No tiene conciencia, no tiene intelección, no tiene vocabulario porque el vocabulario es inmaterial y no puede hablar hasta cierto tiempo después. ¿Estás confundiendo la conciencia con el vocabulario, la inteligencia que podemos tener aquí de adultos? Claro que está formado. A partir de las 24, 28 semanas se puede considerar que está formado. De hecho, hay niños que pueden nacer incluso a esas edades tan tempranas. Es que esto se resume a un tema muy sencillo, Dallas. Nos acabas de adjudicar de que eso es vida. Desde ahí ya no tengo nada que debatir contigo. Seamos honestos. Hablar... Listo, podemos buscar un nacido tiene conciencia. Bueno, entonces sería la autoconciencia es lo que todavía no tiene el recién nacido. Ahí fallo de Rigo por no aclararse, pero Dallas tiene que sostener ahí puede darle el punto. Y Dallas vamos a ver con qué se queda. Vida, yo quiero hacer una pregunta. La pregunta sería si Dallas o las personas que... Porque hay muchas personas pro aborto que no reconocen al feto como vida, cosa que tú sí has hecho. Ahí es donde está para mí el debate filosófico y moral. ¿Es moralmente correcto, dependiendo de la situación, matar vida inocente o matar vida que no tiene capacidad de defenderse o que no tiene intención de hacerte daño? Nunca. A ver, pero vamos a dejar que conteste Dallas, Rigoberto, y ahora te doy a ti la palabra. Dallas, contesta la pregunta. Vamos, sí, contesta una. Mi contestación es más una pregunta. Y es, ¿tú defiendes el aborto en caso de violación o no? No defiendo el aborto. Yo defiendo siempre la vida porque yo defiendo la justicia. ¿Tú crees que es justo? O sea, incluso en caso de violación. Claro que sí, te lo argumento, claro que sí. Argumento. Ok. Sí. ¿Vos abogas que deberíamos de aplicarle el derecho humano y la justicia a cada persona? ¿El derecho humano y la justicia a cada persona? Sí. Ok, entonces dale justicia a la madre y dale justicia al bebé. Gracias. ¿Viste que esos son 2 más 2? ¿Qué justicia tiene la madre, una persona que va a vivir durante 9 meses un embarazo no deseado y luego durante 25 años tener que mantener económicamente a un hijo no deseado? De un padre no deseado. Ok, ¿se castiga al inocente por el crimen de un culpable? Es que no puedes decir que sea un inocente en el momento en el que es un proyecto de humano. ¿Y cuál es el mal menor? ¿El joder 2 vidas? Entonces, ok, vamos a ver tu lógica. Vamos a ver, todos en el chat, presten atención, que Dallas acaba de decir... Ahora Dallas se está desmintiendo, ahora dice, es un proyecto de humano, y antes había afirmado que era vida. De que matar a una persona es la solución para el bienestar de una vida, el bienestar de 2 vidas. ¿Cuándo lo consideras una persona? ¿Es el momento de la fecundación? Sustancia individual de naturaleza racional desde la concepción. ¿Qué vida le vas a procurar a un bebé que no ha sido deseado producto de una violación?
Argumento emocional no lógico. Tiene que ver argumento emocional ni que nada. Te estoy dando una pregunta honesta y lógica. No se debe procurar a un bebé producto de una violación no deseada. No se debe castigar al inocente por el crimen del culpable. El embrión es inocente de la violación. Cuando el inocente no está formado. Claro, porque es sustancia individual de naturaleza racional. Acaba de decirme que el día te estás contradiciendo. Por el proyecto de una vida que no alcanza a ser una vida humana independiente, lo que vas a hacer es obligar a la mujer a tener un hijo no deseado. Entonces tú dices que en vez de darle vida, lo matemos. ¿Eso es lo que quieres decir? Vamos a ver. No, responde. Sí, Dallas, tienes que decir sí, sí. ¿Y por qué es el fin justifica los medios? ¿Por qué? Eso es lo que tienes que debatir. No estar dándole vueltas y preguntarle cosas como un niñito de escuela. En el que estamos hablando de una vida no sintiente, porque no puede sentir dolor hasta las 24 o 28 semanas. Desde luego que la mejor solución es abortar, por supuestísimo, más aún siendo el caso de una violación. O sea que la solución es la muerte. La solución es abortar. Es decir, la muerte. Igual tú cuando te haces una paja también estás matando los espermatozoides. ¿No? Ahí viene la gran falacia. Pajas. Falso, porque es sustancia individual de naturaleza racional. No es sensitivo. ¿Cómo? No ¿Cómo? ¿Eso es qué? Hola. Naturaleza racional. No es sensitivo. ¿Cómo? ¿Eso es qué? ¿No sabes? ¿Eso es qué? ¿Repite? Ok, lo respondo. No es el semen sustancia individual de naturaleza racional. No lo es. No escuché bien la palabra. ¿No es qué? No es... O sea, la vida se basa en la racionalidad, es género sensitivo, es decir, el que piensa. Vamos a ver, Entonces, ¿sabes cuáles son? Ok, te hago una pregunta. ¿Sabes cuáles son los 4 grados del ser, de la naturaleza? ¿Los 4 grados del ser? No sabes de lo que estoy hablando. Bueno, yo te doy la clase, tranquilo. Hablando, la verdad. Sí, en efecto, a un debate se viene preparado y menos 24 horas, pero te explico igualmente. Tú te inventas teorías o crees cosas locas y yo no tengo por qué saberlo absolutamente todo. Ok, te lo explico. Preparado y entender algo tan simple como te estoy explicando. Te inventas teorías y crees cosas locas. Te está diciendo de dónde salen las teorías y no son ninguna cosas locas. O sea, estás descalificando por descalificar. Una cosa es que yo diga, ¿sabes qué? No estudio filosofía porque a mí no me sirve. No se me va a grabar algo que no me gusta, que no me sirve. O sea, yo soy a lo práctico, a lo lógico, a lo científico y ya. Pero él directamente dice que son locuras, que no sirven para nada. Y luego procede a hablar sobre lo que no sabe. Hay que admitir cuando no sabe y punto. ¿Algunos estudios que te he mandado yo? No, ¿verdad? ¿Alguna de estas cosas que te estoy mostrando por aquí? ¿Las has leído? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Las tienes que saber todas? No. ¿Y yo tengo por qué saber cada teoría loca que crees tú? Tampoco. Te tengas que decir tonterías y ponerte tan chulo porque no tiene ningún tipo de puto sentido. Pero si no sabes, no hables mal de lo que no sabes. Esto, te lo juro, o sea, yo pensaba me llama la atención. Esto de aquí al cuello. Dime. ¿Cómo te quejas? Porque acabas de adjudicar un juicio de valor y acabas de hacer una falacia de petición de principio diciendo que no conozco esos documentos. Después de decir, a un debate si viene preparado. Esos comentarios de mierda, ¿qué cojones vienen? De verdad, o sea, si vamos a intentar, por favor, yo como moderador pido que intentemos no hacer ataques personales ni comentarios de esos porque el debate está estando... De lo mismo se quejaba conmigo. Ah, no, que tuviste 1 hora para prepararte. No tuve 1 hora para prepararme. Yo me metí ya porque vi que había poquita gente, me metí. Y bueno, lo que salga, pensando que Dallas iba a ser honesto, iba a usar lógica y mayéutica. Y no, solamente se dedicó a descalificar porque no sabía una pregunta como que si fuera de escuela. Pero hasta como dije, entendí la mayoría y el resto buscando, como he estado demostrando en este video. Que uno tiene que aprender lo que no le gusta. Pero no hables mal de lo que no sabes. O admite que no sabes. Como se dice aquí en España, de puta madre. Tranquilo. Están habiendo argumentos y por lo tanto intentemos no atacar ahí. ¿Podrías yo también, Rigoberto, reformular lo que has dicho que era la vida? Porque no sé si es que lo dices muy rápido, pero a mí también me interesa muchísimo entenderlo y escucharte. Ok, excelente. Lo hago fácil. Lo he explicado muchas veces. Sustancia individual. Una de naturaleza racional, vida humana. La vida es sustancia individual de naturaleza racional, es desde la concepción, la vida humana. Y lo demás son capacidad de un organismo para realizar procesos en la naturaleza. Ahora te explico
sin decir adjetivos, calificativos ni malas palabras. Se lo explico muy fácil. Número 1. Los grados de perfección se rigen de la siguiente manera. Dallas. La roca solamente es, la planta es y vive. El animal es viviente, tiene una categoría menor al hombre. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Sabes cuál es la categoría que diferencia a nosotros del ser humano, de la realidad? Es el ser que es, vive, siente, pero piensa. Ahora, sobre esto, yo me baso cuando es persona. Bueno, desde el inicio. Hagamos un análisis. Desde la primera semana está la ovulación y fecundación. El cigoto se forma con un ADN único e irrepetible. Ya eso es vida distinta a la de la madre. Cualquier adjetivo, o mejor dicho, cada una de cualquier tus células tiene ADN único y irrepetible, ¿eh? Pero bueno, sí. Exactamente, pero la concepción distinta. Sí, pero es una concepción distinta. Toda ahora es te voy a distinta. decir, ok, ahora yo te voy a decir algo. Vos me has dicho a mí, bueno, no me has dicho a mí, has dicho en el video mi problema con los Provida, minuto 25:59. En resumen, el aborto está mal, depende del punto de vista que lo veas, pero luego afirmas, sí está mal, porque claramente está mal. Ahora, Dallas, yo te voy a hacer una pregunta. Yo, de tu parte, no he escuchado ningún argumento de por qué no es vida. Y me encantaría que haya una justificación que no esté encima de la otra persona. Porque, por supuesto, no existe tal cosa como un mal necesario. Con esa lógica, Dallas, la lógica, por ejemplo, fue los genocidios. El fin no justifica los medios. Por ejemplo, ningún bien social legitima un Aquí podrías entrar en debate en que el fin sí justifica los medios, porque él lo está dando como un absoluto. Te la está regalando. Hay muchas formas de mostrar que el fin sí justifica los medios. Y ahí es donde tú tienes que atacar. Es que no viniste a debatir. Viniste a exponer y luego te cagaste y no supiste cómo enfrentar tus puntos. No estás enfrentando ningún punto. asesinato. Y de hecho, nunca se puede hacer un mal como un medio para un fin. Así que el aborto es un mal. Es un mal que es matar inocentes. El aborto no puede ser justificado por un bien social. Por eso, si usted me dice, pero adjudica la justicia a la mujer, claro, la justicia, ¿sabes cómo opera? Dándole a cada quien lo suyo y lo que le corresponde a cada viviente seguir viviendo. Por lo tanto, le damos a la madre cuidado, ayuda psicológica, ayuda espiritual. Si es que no crees en Dios, todo bien, quédate con la psicológica. Al ladrón se le da cárcel y al bebé se le da vida, porque la justicia adjudica a cada quien lo suyo. ¿Viste que son 2 más 2? Sigue siendo la primera potencia. ¿Eso es una pregunta o es retórica? Porque es que no termino de entender. Antes dijiste que hacerte una paja no es matar, porque el esperma no siente. Define qué es matar. Bueno, yo te dije eso, te dije, entonces hacerte una paja es matar, y tú me dijiste no, porque el esperma no es sintiente. Eso fue lo que me dijiste. Hace nada. Claro. Sí, ¿verdad? El problema es con la potencia, porque cuando yo estoy hablando de la sustancia individual de naturaleza racional, estoy hablando de la potencia del hombre en cuanto a potencia y discernimiento moral, es decir, que puede tener discernimiento moral o personificación ontológica en cuanto a la dignificación humana. Todo mi sistema epistemológico se basa en principios. De hecho, la definición de humano es de la concepción, obviamente que posee un ADN distinto, y en este momento podemos decir de que es una falacia de falsa analogía. No, si no fuera a matar, no habría nada que eliminar, pero el aborto siempre elimina una vida, y toda la vida, en este caso, merece ser adjudicada por medio de la justicia. Y la justicia le mi pregunta solo se respondía con si lo he dicho o no lo he dicho, ¿no? Te estoy fundamentando, dado que la pregunta es un poco absurda. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu argumento para refutar el aborto? Absurda, es una pregunta que es importante para lo que te voy a decir a continuación. Dices, el esperma no es matar el esperma porque no es sintiente, no es consciente. Pero ahí donde tú defines exactamente qué es. El esperma no es matar el esperma. Aquí ya se nota que está súper nervioso. Es que aquí el debate ya se ha perdido. El resto es redundar y sacarlo a otro tema, en donde obviamente él ya no estaba preparado, porque si un perro piensa, un perro esto, eso ya es otro tema. El tema acá es sobre el aborto, no sobre los perros. En el punto se lo ganó Dallas, pero también tenemos que tener en cuenta que la ciencia sigue estudiando eso. Es muy complicado y muy complejo estudiar un cerebro, entonces eso ya es otro tema. El debate como tal es este, y hay forma de ganarle a los argumentos que son pro vida. Hay forma, pero es que tú no ganas el debate solamente con que tu ideología sea más fuerte. Tú tienes que exponerlo. Entonces aquí en la exposición y en la confrontación de ideas, perdió Dallas. Aquí el debate ya está. Yo no me acuerdo de todo esto, pero aquí falta la cereza sobre el pastel. Sintiente o consciente, porque el esperma sí que tiene un sentimiento y una conciencia de voy a ir a por el óvulo a fecundar.
Por lo cual, cada vez que te haces una paja y lo dejas ahí en el pañuelo donde carajo tires tu leche, la cuestión es que tú estás matando esas células de tu cuerpo. ¿Sabes cómo se llama la célula del espermatozoide? ¿La célula espermatozoide? No sabes cómo se llama. ¿Espermatozoide? Sí, No tengo ni célula. idea a qué te refieres. ¿La célula? Estamos flojos de información. Dallas no es un organismo propiamente como sustancia, es una célula haploide. Y de hecho el cigoto, en cambio, Eso es tengo un que saberlo, organismo... ¿por qué? ¿Eso cómo sube o baja mi argumento? Tienes que saberlo porque vienes a debatir sobre el aborto. Es básico. Aquí con esto tú ya demostraste que no estás preparado en lo que tienes que debatir. Entonces no juzgues a alguien por no saber una pregunta que no quiere debatir. Sintiente, no es consciente. Aquí en esta parte ya definitivamente pierde el debate. Porque lo que se habla después ya es otro tema. O sea, ya estás hablando de el perro, de que si el perro piensa, que es esto. Eso es algo muy complejo que se sigue estudiando porque un cerebro es demasiado complicado. Incluso reconstruir el cerebro de una mosca hizo falta muchísimos estudiantes, muchísimo tiempo. O sea, gracias a la inteligencia artificial, el de una mosca. Imagínate descifrar de un perro. O sea, ya es otro tema. El tema aquí es el aborto y tú tienes que venir preparado con lo que te va a decir a continuación. Pero ahí donde tú defines exactamente qué es sintiente o consciente, porque el esperma sí que tiene un sentimiento y una conciencia de voy a ir a por el óvulo a fecundar. Por lo cual, cada vez que te haces una paja y lo dejas ahí en el pañuelo donde carajo tires tu leche, la cuestión es que tú estás matando esas células de tu cuerpo. ¿Sabes cómo se llama la célula del espermatozoide? ¿La célula espermatozoide? No sabes cómo se llama. ¿Espermatozoide? Sí, no tengo ni célula. idea a qué te refieres. ¿La célula? Estamos flojos de información. Dallas no es un organismo propiamente como sustancia, es una célula haploide. Y de hecho el cigoto, en cambio, Eso es tengo un que saberlo, organismo... ¿por qué? ¿Eso cómo sube o baja mi argumento exactamente lo que dices? Porque vienes a debatir sobre el aborto. Haploide se refiere a una célula organismo que contiene un único conjunto de cromosomas, en contraposición a las células diploides que tienen dos conjuntos. En los seres humanos las células haploides son los gametos, óvulos y espermatozoides, cada uno con 23 cromosomas, lo que permite mantener el número de cromosomas constante después de la fecundación. Entonces no estamos hablando de vida humana cuando tú hablas de hacerte una paja. Entonces, este es el argumento más falaz. Y aquí, como dije, aquí ya se pierde el debate. Lo demás es redundar sobre llevarlo a Rigoberto a un tema en el que él tendrá que utilizar la creencia. Pero no debemos ser falaces, porque el tema era este. Lo demás es alargar y darlas como estudiante, preguntando qué es tal cosa, qué es esto. Esto era un tema que tenías que estar preparado. Bueno, en fin.